Como contamos la semana pasada, estamos transitando incipientemente una cuarta ola de contagios de coronavirus en la Argentina, aunque hay que matizar esta información con este análisis que hacemos siempre, ¿no? De que un rápido aumento en los contagios no necesariamente se va a traducir en un aumento de internaciones, de fallecimientos, justamente por lo avanzada que está la campaña de vacunación en nuestro país y en la provincia, donde hay vacuna libre y federal para mayores de 18 años, incluso con la segunda dosis del refuerzo. También otro tema que está surgiendo en los medios en los últimos días es esta preocupación por la llamada viruela símica o viruela brotes en varios países, y acá en Argentina ayer nos enteramos que tenemos un caso sospechoso. Así que queríamos hacernos un ratito para conversar sobre estos temas, como siempre, con una persona que sabe, con un profesional que siempre tiene la gentileza de conversar con nosotros. Es el doctor Pablo Casella, director de la clínica Raúl Matera de nuestra ciudad. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes. No, el gusto es todo mío. Bueno, Pablo, ¿cómo viene esta cuarta ola que un poco comenzó, o por lo menos lo mediático, la semana pasada, el domingo pasado, cuando se conoció que se duplicaron los casos de coronavirus tanto a nivel nacional como aquí en Bahía Blanca? Te quería preguntar cómo se está viviendo esta nueva ola desde la perspectiva de las y los trabajadores de la salud, y en tu caso también que vos por ahí tenés un rol especial o un rol de dirección justamente. Sí, es tal cual lo decís vos, Juan. Y mirá, ya hace por lo menos 3 semanas que vemos cómo va aumentando día a día la cantidad de pacientes que se están contagiando nuevamente con COVID-19. Ajá. Y estas últimas 2 semanas el aumento es realmente significativo. Pero la realidad es que hasta el momento esto no repercute en los hospitales en cuanto a las internaciones. Yo creo que, como bien dijiste, la campaña de vacunación ha sido muy buena. Los niveles de vacunación que tenemos, sobre todo de la primera y segunda dosis, son muy buenos, y esto ha hecho que las formas graves de la enfermedad prácticamente son exclusivas de pacientes no vacunados o los que tienen los esquemas incompletos. El resto de los pacientes se están contagiando, pero hacen cuadros gripales, te diría de leves a moderados, y lo pasan aislados unos 5 a 7 días en su casa sin mayor inconveniente. Ajá. Lo que sí ocurre que en esta oportunidad, a diferencia del año pasado, por ejemplo, los 2 años anteriores, donde teníamos más cuidados, teníamos más uso del barbijo, teníamos el distanciamiento, no había tantos cuadros bronquiales y cuadros gripales como sí hay este año. Claro. Con lo cual, el primer escalón del sistema de salud sigue estando tensionado. Quizás no tanto por el COVID, pero sí por toda esta patología respiratoria que es, en definitiva, típica de esta época del año. Para orientarnos un poco, Pablo, entonces, escuchando lo que vos decís, digamos, más allá de que es un hecho que hay una cuarta ola del coronavirus, quizá no habría que ponerle o darle tanta importancia a lo que es la patología específica del coronavirus, sino la generalidad de las afecciones respiratorias y este hecho, ¿no?, de que aunque no genere tanta demanda como otros años, se suma a demandas nuevas que surgen por que se haya discontinuado el uso de barbijo, y sí, el general, ahí sí se genera el general de estas afecciones respiratorias sí genera una demanda en el sistema de salud. Claro, sí, la verdad es que las guardias están completas. Mira, para acá. Sí. No me acuerdo si lo charlábamos con vos o no. Nosotros hace rato que no hablamos de este tema, porque la última vez que te pregunté estaban muy bien en el hospital, pero no estaba todavía la cuarta ola. Claro, no, nosotros hemos pasado de un promedio de 70 a 80 pacientes de 24 horas de asistencia en la guardia de emergencia, uh-huh, a picos de 250 que tuvimos durante toda la semana pasada. Hoy se ha estabilizado en 170 ese número de consultas, es decir, que la cantidad de consultas que viene con cuadros leves o moderados y no requieren internación
se ha duplicado y triplicado Ajá. en algunos casos, y eso hace que se sienta en el sistema. Ajá. Pero ya te digo, no son cuadros exclusivamente relacionados con el COVID. Sí coinciden pacientes que vienen con los cuadros típicos de gripe, niños que vienen con cuadros de bronquitis y vías aéreas superiores, y algunos pacientes que consultan con síntomas de COVID, pero te diría que en el global son menos que los que vienen con gripe, con cuadros de vías respiratorias superiores. Bueno, ese es un buen dato y justamente es una muestra más, ¿no?, de lo efectiva que ha sido la campaña de vacunación. No, por supuesto, y ahora hay que incentivar que la gente vaya colocándose la tercera vacuna. Sí. Y ahora que está libre la cuarta vacuna, una vez que uno ya ha pasado unos de 4 a 6 meses de la última aplicación, es importante colocarse la cuarta dosis. Así Hasta ahora no teníamos tan definido ese cuadro. Al principio, cuando empieza a hablarse de la cuarta dosis, se habló del personal de salud, de los pacientes que eran población de riesgo, pero hoy ya sabemos que la vacunación es libre para los pacientes mayores de 18 años, y yo creo que es algo que tenemos que aprovechar. Tenemos disponibilidad de vacunas y realmente nos ha sacado de un problema serio como ha sido el COVID estos últimos 2 años. Seguro, seguro. Y además hay que tener en cuenta que estamos iniciando en esta ola, con lo cual me parece que es el momento para vacunarse, es ahora, no dentro de una semana, dentro de 2 semanas. Me parece que hace una gran diferencia. Totalmente, es tal cual lo decís. Y mira, y hay Sí. otra cosa que no me gustaría dejar pasar, que yo creo que tenemos que reforzar el uso de cosas sencillas como el barbijo, sobre todo en lugares cerrados o en reuniones. Eso también es importante. Claro. No solo por el COVID, también por los cuadros respiratorios comunes, porque recuerden que estamos pasando todo el sistema de salud un gran problema para encontrar el recurso humano para cubrir las guardias de emergencias, así que cuanto más nos cuidemos es mejor para no resentir el sistema y poder tener todos la asistencia que merecemos, ¿no? Así es, sí, pareciera, ¿no?, que el gran problema en esta cuarta ola no es la cantidad de contagios, no son las hospitalizaciones, mucho menos la muerte, sino, como vos decís, ¿no?, el mal llamado recurso humano, el personal de salud que viene en esta contingencia, en esta guerra, como le dicen algunos, contra la pandemia, ya 2 años, mucho desgaste, y aquí en Bahía Blanca hay que sumarle también el destrato que han tenido algunos grupúsculos, incluso con acciones terroristas como la que tuvieron contra el domicilio del director de región sanitaria. Así que, nada, valorar el esfuerzo que hace el personal de salud y cuidémoslos. No, por supuesto. Mira, hay un problema que nosotros ya lo venimos alertando, que la pandemia lo agravó mucho, que tiene que ver con todo lo que nosotros denominamos especialidades básicas. Me refiero a terapia intensiva de adultos y de niños, a las guardias de emergencias, tanto de adultos como de niños, donde hay faltante de médicos. Los médicos ya hace rato que no eligen estas especialidades para formarse. Vos sabés que cuando nosotros terminamos la carrera, sí, para formarnos en la especialidad entramos en los sistemas de residencia médica, donde uno ahí es donde termina luego como médico pediatra o médico clínico, claro, o la especialidad como elija. Bueno, ya hace más de 2 décadas, un problema no es nuevo, que los médicos han dejado de elegir esas especialidades, con lo cual la cantidad de médicos que viene no es suficiente para cubrir todos los cargos que van a dejar los médicos que por una cuestión cronológica, claro, se van a ir jubilando. Por eso es muy importante mantener las guardias lo mejor posible, porque tenemos que volver a poner en valor a esas especialidades. Cuesta mucho formar médicos en esas especialidades. Le digo más, vos sabés que nosotros hemos seguido reuniéndonos con los directores de hospitales, con región sanitaria, sí, y con la Secretaría de Salud en este comité de crisis que se formó para la pandemia, sí, y ahora último ya hemos incluido a los representantes de la política. Primero nos reunimos con los concejales y la semana pasada con diputados
provinciales de todos los partidos para explicarles esta situación grave que vemos para el futuro, porque creemos que esto va a generar un problema también de salud pública y comunitaria, esta faltante de médicos que va a haber en un futuro. Así que ya estamos hablando con ellos también para poder encontrar soluciones a esta situación. Bien que estén manos a la obra con eso, porque también va a ser un problema que no se puede arreglar de un día para otro. Pablo, te quiero cambiar de tema y te quiero preguntar por esta viruela del mono que estamos viendo en la tele, en los diarios, en los portales. Se habla tanto, ponen la foto de un mono, yo también escuché que no se sabe si proviene del mono. Entonces hay mucha desinformación con estas nuevas enfermedades que surgen en otros puntos del mundo y que se empiezan a transmitir, y aparece siempre el fantasma de una nueva pandemia. ¿Qué está pasando con la viruela del mono? Bueno, en realidad no es una enfermedad nueva. Esta enfermedad ya está con nosotros hace mucho. Digamos que es un virus pariente de lo que era la viruela, que está erradicada ya hace muchas décadas. Sí. La diferencia que tiene con la infección que ya fue erradicada es que en esta el reservorio son los animales, y en general tiene que ver con el reservorio, me refiero a donde vive el virus, que es en roedores, en ardillas, sobre todo en la región de África. Pero esto ya ha generado problemas antes, no es la primera vez. Hay países africanos que ya en el 70 tuvieron una epidemia de esta viruela símica. Sí. Se repitió esto en el 2017, en el 2003 incluso hubo por primera vez un cuadro fuera de África, que fue en Estados Unidos. La diferencia que hay ahora es que se ha dado simultáneamente en varios países a la vez. Ya no solo hubo contagios en países africanos, que es donde los hubo siempre, por lo menos desde el 70 hasta acá. Claro. Esta vez se han encontrado casos en España, en Portugal, en Gran Bretaña, es decir, en varios países europeos, todos a la vez. Eso es lo que fue una alerta, que por primera vez había salido del espacio donde normalmente afectaba se registran los a la contagios, población. claro. Claro. Y Pablo, ¿y es algo que debiera preocuparnos o es un peligro que existe como tantos otros virus, tantas otras enfermedades, que ahora ha tomado por ahí cierta relevancia mediática por estos contagios que se han dado en varios lados? Pero digo, por ahí, aunque llegara aquí a Argentina, como ahora se dice que hay un caso sospechoso, digo, ¿tiene la capacidad de transmisión como para generar una epidemia aquí en Argentina? No, hasta ahora lo que sabemos es que esto depende mucho del huésped, depende mucho de los animales infectados. Si bien existe lo que nosotros denominamos contagios secundarios o transmisión secundaria, que es de persona a persona, en general se requiere, para empezar un brote, estar en presencia de uno de estos roedores. Esto sí es nuevo, porque nunca tuvimos tantos casos, son casi 100 casos ya, en tantos países diferentes. Por lo tanto, predecir qué puede ocurrir es difícil. Claro. Lo que sí te digo que normalmente esta viruela se comporta de forma mucho más leve que su antecesora, digamos, que la viruela que teníamos en humanos. La verdad es que las personas que han tenido la letalidad ha sido baja. Así que suponemos, pero no, ya después de la experiencia con el COVID no nos animamos a hacer predicciones sobre esto, pero suponemos que esto tendría que autolimitarse. Normalmente son enfermedades que duran 14 hasta 21 días y se autolimitan. Y hay una cosa, ¿El brote? ¿Te referís al brote o el ciclo en la persona? El ciclo en las personas después de 15 o 21 días desaparece, porque no tiene un tratamiento específico. ¿Y uno genera inmunidad cuando tiene esta viruela? Se genera inmunidad, claro. Es más, hay algunos estudios que nos dicen que las personas que están vacunadas contra la viruela, que entre paréntesis ya hace más de 2 décadas que no se interrumpió la vacunación, esa vacuna tiene un 85% de efectividad para la viruela símica.
Ajá, bien, Así es que, un dato muy alentador, porque de alguna manera mucha gente ya estaría vacunada, por así decirlo. exactamente, Bien. exactamente. Y hoy, Pero y hoy leía estamos también... dando los primeros pasos, Juan, Cla- con esto, y en principio uno esperaría que esto se limite. Hoy veía una noticia también que hablaba de una vacuna específica para esta viruela del mono. En realidad hablaba de la empresa que la producía, no recuerdo cuál es, pero un poco lo que decía es que se habían disparado las acciones de esta empresa porque era la única que la fabricaba. Digo, en principio tenemos esta ventaja de que si hubiera brotes a mayor escala, tenemos más herramientas para combatir este posible brote que lo que teníamos, no sé, en marzo del 2020 con el coronavirus. Bueno, sí, son dos cosas. Primero, que ya hay antecedentes de que hubo una vacuna contra la viruela. Mm. Y el otro es lo que vos decís. A una escala muy pequeña, en el año 2019, había salido una vacuna para la viruela símica, pero no te lo puedo afirmar, pero yo supongo que no debe haber muy pocas dosis. Es una viruela poco frecuente. Es rara su aparición y mucho más raro esta diseminación. Así que si bien, por un lado, los conocimientos para desarrollar una vacuna están todos, Sí. porque ya lo hemos tenido, hoy no habría una disponibilidad para hacer una vacunación masiva. Claro, claro, claro. Sí, sí, y también la producción lleva un tiempo. Por supuesto. Pablo, nos quedan unos últimos minutitos. Como siempre te voy a pedir que recuerdes, ¿no?, las recomendaciones de los profesionales de la salud para cuidarnos en estas semanas que se vienen con esta cuarta ola creciendo en la Argentina y también aquí en Bahía Blanca. Bueno, la realidad es que los cuidados son muy sencillos y muy baratos. Utilizar el barbijo es altamente recomendable, sobre todo en lugares cerrados. Mantenernos con los lugares ventilados, eso es muy importante, tener ventilación cruzada y continuar con el lavado de manos. Si nosotros hacemos eso, vamos a lograr tener, como hasta ahora tenemos, un buen control de lo que ocurre con las infecciones. Además vale la pena, por supuesto, la vacunación, ¿no? No perdamos todo lo que hemos ganado, que es mucho. Necesitamos seguir con nuestras reuniones, con nuestra actividad social, así que estas medidas tan sencillas son muy importantes para mantener todo lo bueno que se ha logrado. Clarísimo, Pablo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Mucha fuerza para tanto para vos como para todos quienes trabajan en la clínica Raúl Matera. Bueno, muchísimas gracias por acordarte siempre de nuestro hospital. Un gusto y un abrazo. Hasta luego. Era Pablo Casella, doctor, médico. Conversamos sobre la cuarta ola del coronavirus en Argentina y también sobre la viruela del mono.